Vamos a mostrarles dos vídeos. El primero de ellos es el presidente de México, el señor López Obrador, y podrán comprobar la calidad mental de algunas de las personas que gobiernan países desde el punto de vista de la izquierda y la estupidez en grado sumo que habita en la cabecita de estas personas. El señor López Obrador, presidente de México, tiene un problema enorme en el norte de México con los cárteles de la droga que están ocasionando una tragedia de proporciones gigantescas. Vamos a oír primero al presidente López Obrador y después oiremos a la ministra de Trabajo del Gobierno de España, a Yolanda Díaz, que tiene un discurso incomprensible y que comentaré al final del mismo. Primero vamos con López Obrador. No secuestran a un pobre, secuestran al que tiene. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad pobre. Entonces, ¿cómo evitamos el secuestro? Con una sociedad pobre. El trabajo no puede enfermar, la falta de trabajo tampoco. Y esto es una premisa básica. Esto es cambiar el paradigma de la mirada en cualquier política pública. Es importante que hablemos de una nueva organización en el trabajo y del cambio de la cultura en las empresas. Es vital. Es como la precariedad. Una parte se cambia con normas, lo hemos visto, y funciona, pero es que tenemos que cambiar la cultura de la empresa y lo vuelvo a decir, la empresa no puede ser un lugar de sufrimiento. No lo puede ser. La empresa tiene que ser un espacio democrático amparado por los derechos fundamentales. Creo que estamos ante dos problemas: el derecho del trabajo, los derechos fundamentales, la salud pública, la salud mental. Y esto, y lo decía ahora Íñigo de Soslayo, es hablar de democracia. Y cuando hablamos de democracia nos lo tenemos que tomar en serio. Y hablar de democracia, y aquí concluyo, es hablar de esa mirada poliédrica con la que a mí me gusta ver el mundo del trabajo. Está ahora mismo de actualidad, ¿no?, hablar de ingresos públicos en la hacienda pública española. También pediría que tomemos este tema con rigor y con seriedad. Los servicios públicos, el mundo del derecho laboral, el mundo de la empresa, la sanidad, la educación, la dependencia, el tiempo, los cuidados, la jornada, que como hemos visto es uno de los factores que determinan el malestar, requiere de ingresos públicos. Hablamos de democracia, de derechos fundamentales, de ingresos públicos, de bienestar, del derecho a ser felices y, desde luego, que no se convierta la falta del trabajo o el trabajo en una maldición. La estupidez de la izquierda no tiene parangón, no tiene límite. López Obrador dice, teniendo un problema con los cárteles, se secuestran unos a otros, se matan unos a otros, mutilan personas, las cuelgan boca abajo en los puentes. Entonces, para evitar los secuestros, hay que decir que ¿a quién secuestran? A los que tienen. Pues entonces lo mejor es que no haya ninguna persona que tenga nada y de esa forma se acaba con los secuestros. Este tipo es un tarado que cobra comisiones, lo han trincado a su hermano cobrando comisiones para él. Es un tarado mental que está llenando México de cubanos igual que han hecho en Venezuela y que va a destrozar un país con un enorme futuro, con riquezas naturales de todo tipo, turísticas. Es un tarado mental que está destruyendo México. Y después está Yolanda Díaz. ¿Han visto el discurso de Yolanda Díaz? Absolutamente incomprensible. Mirada poliédrica. Cuando hablamos de empresa, hablamos de democracia. No, 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 no. La democracia consiste en que el pueblo elija a sus representantes públicos para, con el dinero que le damos a las arcas comunes, nos hagan la vida más fácil a nosotros. Intervenir en el mundo de la empresa, Yolanda Díaz, es una mentecatada de una ignorante como tú, porque eres una ignorante, una lerda. La empresa no es democrática. Hay un señor o señores o señoras o soñeres que ponen su dinero arriesgando su capital
para obtener unos beneficios. Se contratan trabajadores que tienen que estar amparados con unas leyes, pero nadie va a posibilitar que los trabajadores que uno contrata para realizar un trabajo dentro de la empresa que uno pone en marcha sean los que decidan el rumbo de la empresa, de ninguna manera. Y por otra parte, ese discurso mentecatado, la sanidad, la igualdad, la empresa, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Lo que tendrían ustedes que entender es que como sigan gastando a manos llenas como están gastando, no va a haber en España dinero suficiente para aguantar a lerdas como tú. Lerda absoluta, ¿eh? ¿Quién proporciona el dinero necesario para la sanidad, para la igualdad, para defensa, para interior? ¿Quién proporciona? El común de la gente y las empresas. En el mismo momento en que cada vez haya más empleados públicos, cada vez haya menos empresas, cada vez haya menos trabajadores en el sector privado, no va a haber nadie que pague impuestos para pagar el despilfarro de ustedes. Y nada más oír a la ministra, a esta Yolanda Díaz, entenderán ustedes por qué a Pedro Sánchez hay que probablemente hacerle una especie de Sri Lanka.